Quisiera empezar con un versículo que nos habla acerca de los sentidos y de cómo los sentidos nos afectan, ¿verdad? Dice 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios 11:3. Vea lo que dice. El apóstol Pablo le dice a los habitantes de Corinto, les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dígale a su vecino: los sentidos se pueden extraviar, ¿sí? Porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? No es una idea personal, es algo que la palabra de Dios dice, y si dice que eso puede suceder, es que esa es la verdad, eso puede suceder. Pero aquí está hablando acerca de algo que sucedió en el huerto de Edén, ¿sí? Dice que a Eva la serpiente la engañó, ¿sí? Y dice: de alguna manera temo que eso les pueda suceder a ustedes también. O sea, que aquello que le funcionó al enemigo con Adán y Eva en el huerto, dice, el enemigo lo quiere replicar en cada uno de nosotros. Quiere hacernos extraviar de nuestros sentidos. Voy a hacer una oración antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo este tema delante de ti, Señor. Yo creo que es lo que tú pusiste en mi corazón para compartir en este día, Señor. Te pido la gracia para poder comunicar el mensaje, Señor. Que nos des, Señor, oídos para oír, que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú nos quieres advertir, exhortar, animar, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro que tu espíritu se mueve con poder en este lugar, Señor. Declaramos atada toda fuerza de las tinieblas, la declaramos sin efecto sobre nuestras vidas. Nos declaramos más que victoriosos por medio de la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. De alguna manera, desde niños nuestros sentidos se van desarrollando, estos sentidos de los que yo le estoy hablando, quizás en un principio un poco torpes, pero poco a poco se van desarrollando. Y creo yo que sucede lo mismo con nosotros, ¿sí? Esos sentidos de los que yo le hablo, se van esos sentidos desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir a las mamás, yo me acuerdo de mi mamá, ¿verdad? Ya no está, así es que no le va a venir a decir nada. Andaba uno descarriado, ¿verdad? Y pues entonces tomaba uno, fumaba y cuánta cosa hacía que el Señor reprueba, ¿verdad? Pero llegaba uno a la casa y uno hasta iba respirando para adentro, ¿verdad? Para que no lo olieran a uno, ¿verdad? Ahí en la casa, ¿verdad? Pero no, hombre, mi mamá cuando en la pura pasada ya nos había detectado qué habíamos tomado y qué habíamos fumado y que todo se daba cuenta de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentido que se llama olfato y ella lo tenía altamente, ¿cómo se llama? Desarrollado, ¿verdad? Y no había forma de escaparnos, ¿verdad? Digo yo, qué maravilla cómo Dios hizo el cuerpo, ¿verdad? Que de tal manera que nos da tales habilidades. Pero aquí nos da una exhortación. Dice, es probable que esos sentidos se pierdan. Y no estoy hablando acerca de los sentidos naturales, en el sentido espiritual, porque somos seres espirituales. El Señor nos hizo un ser espiritual, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero cuando conocimos a Jesucristo, Él nos dio vida. Y entonces nuestro espíritu cobró vida, ¿verdad? Y ese espíritu tiene otras habilidades, otros sentidos, ¿sí? Y esos sentidos espera que nosotros empecemos a desarrollarlos constantemente, ¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda en esa tarea, y nos va llevando, ¿verdad? Entonces incluso hay una escritura ahí en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo número 6, que dice, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, ¿sí? 2 de Timoteo 1:6, creo que aquí lo tenemos. 2 de Timoteo 1:6,
dice, te ruego que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el apóstol Pablo, como padre espiritual de Timoteo, lo bendijo, puso sus manos sobre él y hubo una impartición sobre Timoteo y despertó en Timoteo algo que el padre había sembrado ahí. Y entonces Timoteo empezó a tener una habilidad que ciertamente no tenía, un sentido, lo estaba desarrollando de alguna forma como un don, como un regalo, porque no son otra cosa sino dones, regalos que el Padre nos da. Y le dice, avívalo, ¿sí? Aviva ese sentido, desarróllalo de alguna forma. Así como le digo yo, mi mamá tenía el olfato desarrollado, ¿no? O algunos quizás también el oído, ¿no? Porque a veces trataba uno de llegar en la madrugada a la casa y no, hombre, era imposible como quiera, ¿no? Te vi que llegaste a tal hora, no, era imposible escaparnos de esa vigilancia que por amor, y uno a veces no lo entendía, que por amor hacía nuestra madre de nosotros, ¿verdad? De cuidarnos, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, vive el fuego del don. Entonces yo no quiero que usted se vea como alguien aislado, como decir, bueno, pues eso era Pablo a Timoteo, o eso era al pastor ahí su mamá, o yo qué sé, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene algo que está el Señor trabajando y desarrollando en nosotros. Sí. Lo importante o la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente se está desarrollando eso en nosotros, o si simplemente nosotros estamos dejando que nuestros sentidos se extravíen, ¿sí? Que no estemos aprendiendo debidamente todo lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Yo me acuerdo que hace tiempo leí de un corredor de autos, yo no sé si usted escuchó, tiene muchos años, pero bueno, está en la historia de los deportes, un corredor que se llamó Niki Lauda, creo que se llamaba Nicolás, pero le abreviaban Niki Lauda, fue un campeón mundial de autos de Fórmula 1 de alta velocidad, ¿verdad? Y era un hombre muy especial y llegó a ser campeón del mundo, pero dice que él tenía ciertas habilidades. Por ejemplo, dice que él se subía a su carro, iba manejando y decía, ¿sabes qué? Está fallando el valero de la llanta de atrás, ¿sí? A la llanta de adelante le faltan unas libras de aire y todo eso él lo sentía por el simple hecho de agarrar el volante de su carro. O sea, tenía sus sentidos de alguna forma entrenados, ¿verdad? Para darse cuenta que él estaba pasando a su carro, ¿verdad? Hay veces que uno le dice a alguien, oye, llevas una llanta baja, no hace ni caso, ¿verdad? Y la llanta ya se va despedazando. Dice, no, él sentía cuando le faltaban unas libras de aire o una depresión, ya lo sentía, ¿verdad? O un valero o una balata que se estaba desgastando, él se daba cuenta de eso porque había desarrollado de alguna forma sentidos, ¿sí? Que le ayudaban en su propósito de vida, ¿no? Porque él era un corredor especializado de autos, campeón del mundo, pues en su momento, ¿verdad? Llegar a ser campeón del mundo no es cualquier cosa, es un trabajo muy demandante el de los pilotos, aunque uno pareciera que nomás se van a subir ahí la hora que dura la carrera, ¿verdad? Pero es un entrenamiento muy fuerte, muy tenaz. Pero me quedaba yo pensando en eso, ¿no? ¿Cómo un hombre puede desarrollar esos sentidos y cómo nosotros podemos a veces pasar por alto eso? Todo lo que Dios nos dio. ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Por qué nos dice eso? Usted no ha visto eso que se repite y se repite y se repite, vez tras vez, pero muchas veces. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y dice, bueno, ¿por qué tanto, verdad? Creo yo que sin duda el oído es uno de los principales sentidos que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, porque pues lo más valioso que Dios tiene para nosotros llega a través del oído, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no oímos de la palabra de Dios, pues nuestra fe va a quedarse en la medida que Dios nos dio, porque Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Usted tiene una medida de fe. Aunque usted piense que diga, yo no tengo fe, usted tiene una medida de fe, porque Dios nos repartió a todos una medida de fe.
esa medida de fe crece, ¿sí? Tiene la capacidad de crecer o se puede quedar ahí. O sea, como algo que Dios nos da y nosotros pudiéramos no trabajar en ello, no seguir leyendo la palabra, no seguir escuchando la palabra, entonces ahí se queda, ya no sigue avanzando. Este hombre que le digo, Niki Lauda, él trabajó en sus sentidos y se volvió un hombre, pues ahora sí que exitoso, el número uno en su área, ¿verdad? En aquel tiempo, por esas habilidades que él desarrolló. La palabra de Dios nos dice que nuestros sentidos se pueden extraviar, ¿sí? Podemos nosotros estar oyendo y no pasar nada, simplemente oí y no pasó nada. Yo les cuento una anécdota personal aquí con Tere, por eso le daba risa, porque Tere y yo tuvimos una plática en donde me dice, oye, pues es que yo te hablo y te digo algo y tú, de pronto me dices, oye, me preguntas eso, pues yo te acabo de decir, ¿verdad? Ya te dije. Entonces me encontré con que algunas veces uno está oyendo sin oír, y por eso le puse así el título a esta enseñanza, oyendo sin oír. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué? Porque eso que sucedía entre Tere y yo, de alguna forma estaba dañando nuestra comunicación. Y bueno, al dañarse nuestra comunicación, pues en realidad nuestro nivel de calidad de nuestro matrimonio pues decrecía. ¿Por qué? Porque no teníamos una buena comunicación. Entonces yo concluí para mí mismo, decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno, la raíz de este problema pues es la falta de atención, que tenemos que poner atención. Nosotros como hombres somos un poco diferentes de las mujeres, ¿verdad? Somos un poco diferentes en el sentido de que nosotros somos más de pocas tareas y las mujeres son de muchas tareas, ¿verdad? Sí, las mujeres pueden estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿verdad? Y los hombres casi 1, 2, 3 tareas, pero ya estamos casi rebasados, ¿verdad? Y si queremos estar haciendo algo y que nos estén hablando y asimilar lo que están diciendo y haciendo lo otro, no somos muy buenos para eso. Es más, ya siendo sincero, somos malísimos para eso, ¿verdad? Entonces, mujeres, no lo intenten en casa, porque somos malos para eso, ¿verdad? Si el hombre está ocupado en algo, pues espere que se desocupe. O Tere lo que hacía es que se quedaba callada, y ya cuando se quedaba callada yo volteaba a verla y era ya como que, pues es que te quiero decir esto y esto. Ok, entonces ya entendí, ¿verdad? De alguna forma me sorprendí con que yo la escuchaba, ¿sí? Pero no la oía, ¿verdad? Escuchaba lo que estaba diciendo, pero no le estaba poniendo atención, no oía de manera que pudiera yo quedarme con esa información. Al final de cuentas, así como esa pequeña falta de comunicación nos afectaba pues en nuestra calidad de relación, en nuestra calidad de matrimonio, ahora imagínese usted cómo nos afecta a nosotros cuando Dios está hablando algo a nuestras vidas y nosotros no oímos. ¿De qué manera impacta en el resultado de nuestra vida que Dios está hablando? Si Dios está diciéndonos algo, porque sin duda Dios está hablando a tu vida, ¿sí? Dios está hablando a tu vida, sin duda. Quizás no lo estás oyendo porque estás muy ocupado en otra cosa, y esa ocupación en otra cosa te impide recibir lo que Dios te quiere comunicar. Cosas importantes, cosas que son trascendentes, ¿verdad? Dice ahí 2 Corintios 4:4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice bien, dice el Dios de este siglo. Cuando se refiere al Dios de este siglo, usted siempre va a ver que cuando la Biblia se refiere a Dios, el Padre, es una D mayúscula, ¿sí? Cuando la Biblia se refiere a Dios, al Dios de este siglo, a Satanás, a cualquier ídolo, cualquier cosa, va a ser una D minúscula, ¿verdad?
Entonces, cuando habla del Dios de este siglo, está hablando acerca del enemigo, de Satanás. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegar tiene que ver como que le tapó la vista, ¿sí? Ese sentido por el cual uno puede ver algo, dice el enemigo, se lo tapó, de tal manera que no lo puede ver, no puede ver. Está cegado el entendimiento. Y por esa razón usted le puede hablar a alguien de Jesús, del amor de Jesús, de lo que Jesús hizo por él en la cruz, y él dice, no, está bueno. Y no entiende nada. ¿Por qué? Por esto que dice aquí la palabra. Porque sus sentidos han sido extraviados, ¿sí? Y entonces no percibe. Y hay millones de gente en esa condición. Y por eso la palabra de Dios nos dice que intercedamos nosotros por ellos, para que ellos puedan, realmente esa venda pueda caer y ellos puedan ver la realidad. Porque la realidad que están viendo no es lo real. Están viendo algo que se les puso enfrente. El enemigo le pone algo enfrente y dice, mira, esto es mejor, no gastes tu tiempo, vámonos a divertir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no gastes tu tiempo en buscar a Dios, eso no sirve. Entonces la gente lo acepta eso, lo acepta como una realidad. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento y no lo puede ver. Porque realmente lo más importante para nosotros es nuestra relación con el Señor. Por eso es que Dios nos dijo a nosotros, si ustedes se acuerdan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? O sea, con todo tu ser. Nuestra entrega para con Él tiene que ser así. Y cuando nosotros empezamos a poner cosas entre Dios y nosotros, entonces nosotros lo estamos a Él haciendo pasar a un segundo lugar. Y ya nosotros, acuérdense que yo le dije una cosa, amor es, ¿se acuerda que le dije hace unas semanas? ¿Cuál era la definición de amor? Que luego para muchos pueden pensar, bueno, amor es esto, amor es dar, amor es esto. Pero amor es poner en primer lugar, ¿sí? Cuando nosotros ponemos, o lo quiero decir de otra manera, ¿qué usted tiene en primer lugar? Eso es lo que usted ama. Lo que usted tiene en primer lugar. La otra palabra, aborrecer es poner al final. Entonces cuando usted dice, yo amo a Dios, pero Dios no es primer lugar en su vida, pues usted se está engañando. O sea, usted está hablando de dientes para afuera, pero eso no es una realidad. Aborrecer es poner en último lugar. Y si usted dice, bueno, yo cuando me sobre tiempo le voy a dar algo a Dios, cuando me sobre algo de economía, yo le voy a dar una ofrenda a Dios, y nosotros vamos pasando a Dios al final, entonces nosotros no amamos a Dios. Que no es el tema que quiero hablarle hoy, porque no quiero desviarme del mensaje que le quiero traer, pero es muy importante que nosotros aprendamos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, yo amo a Dios, pero en realidad está haciendo otra cosa. Sus acciones no son congruentes con lo que está hablando, ¿sí? Nosotros tenemos que ser personas que somos congruentes, ¿sí? Que lo que decimos realmente vaya acorde con lo que hacemos, ¿verdad? Si no es congruente, entonces nosotros estamos viviendo algo, pues como fraudulento, por decirlo de alguna manera. Entonces, el enemigo cegó el entendimiento. Cuando Cristo llega a una vida, Él llega a quitar esa venda y uno entonces entiende, dice, ya entendí, ya capté, ¿sí? Aquel ciego que Jesús sanó, que de alguna forma es un hecho simbólico también. ¿Se acuerda que había un hombre ciego y que Jesús lo sanó? Y le dijeron, él iba anunciando que Jesús lo había sanado y que Jesús lo había sanado, es muy contento y todo eso. Y le dicen, oye, espérate, no hagas tanto alboroto, ¿verdad?
pues ¿quién te sanó? ¿Cómo se llama? O esto, lo otro. Dijo, mira, yo no sé, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y obviamente le estaba dando la gloria a Jesús, ¿verdad? Entonces, realmente Dios quiere que nosotros entendamos eso, que hay cosas que nos están impidiendo ver y quizás nuestros sentidos están siendo estorbados, ¿sí? Nuestros sentidos, dice Hebreos capítulo 5, pero Hebreos capítulo 5 y versículo 11 habla acerca de la advertencia contra la apostasía. ¿Se acuerda que le dije la apostasía qué era? Era el estado de apostasía, es apartarse del estado de, ¿sí? Alguien que apostata, ¿sí? Por decir algo, es lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad, cuando los hombres dicen yo no soy hombre. Está apostatando de su estado natural. Él es un hombre, pero él dice no soy un hombre, ¿sí? O una mujer dice no, yo no soy una mujer. Está dejando su estado, está renunciando a su estado, ¿sí? Entonces dice el versículo 11, dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? No estás escuchando debidamente. Aunque el Señor está hablando, la gente deja de escuchar. No quieren escuchar la verdad. Se han hecho tardos para oír. Yo no estoy hablándole a usted, estoy hablando en general, ¿verdad? No se sienta aludido nada. Y dice la Escritura eso, ¿verdad? Que es muy difícil cuando alguien se niega a escuchar. Y entonces si algo vino a hacer Jesús fue a hablar. Si algo hizo Esteban fue exponerles el Evangelio, ¿sí? Y les expuso el Evangelio y les dijo de Cristo, y ellos se taparon los oídos y agarraron piedras y lo empezaron a apedrear. Y todavía al morir Esteban dijo, ¿verdad? Padre, no les tomes en cuenta este pecado, pidiendo por ellos, por los que lo estaban lapidando, matándolo a pedradas, ¿verdad? Pero no querían oír lo que tenía que decir, les calaba en sus oídos. Y entonces dice que de alguna forma esta generación, o en cierta forma la humanidad, pasa por periodos en los cuales no quiere escuchar o escucha pesadamente y no entiende lo que el Señor le quiere decir, lo que el Señor le quiere hablar. Por eso es que le dije yo, oyendo sin oír, porque usted puede compartirle a alguien el Evangelio y hay gente que va a rechazarle abiertamente. ¿Sabes qué? No, yo no quiero eso. Yo he compartido el Evangelio a gente. Dice, no me cuentes de esas cosas. ¿No? Yo tengo mi propia creencia, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Porque su entendimiento ha sido cegado. Y yo no le estoy ofreciendo un producto para comprar, no le estoy ofreciendo una religión, no le estoy ofreciendo una membresía, ¿sí? Simplemente le estoy mostrando un camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si usted viene y camina en ese camino, usted va a llegar, ¿sí? El Padre es la estación hacia donde vamos caminando, avanzando. Entonces dice también aquí en el versículo 13 de este mismo capítulo 5, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, es un niño, no comprende. Los niños de alguna forma hay una etapa en la cual no comprenden, poco a poco van abriendo su capacidad para comprender, pero hay tiempos que no comprenden, ¿sí? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es la señal de una persona madura que tiene los sentidos ejercitados, que dice, esto es incorrecto, esto no es aprobado, eso está bien, es correcto a los ojos de Dios, o es incorrecto. Si la gente no tiene esa capacidad, usted no puede mencionarle como una persona madura, porque madurez tiene que ver con alguien. Por eso es que, por ejemplo, cuando tenemos
aún en nuestra sociedad, por decir algo, si alguien va a sacar una licencia para conducir, le dicen: usted no puede tener una licencia hasta que no cumpla los 18 años. Aunque acá va y la saca de 15 años arreglando cosas así, pero no debería, porque el de 15 años todavía no tiene la madurez para tomar decisiones al instante. Entonces se espera que sea una madurez para poder decidir. Igualmente el alcohol, ¿no? Dice: no le puede vender cigarrillos a todo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de decidir. Bueno, lo mismo nos enseña así, que cuando uno es niño, pudiera tener 60 años y ser como un niño, porque no discierne lo que está bien y lo que está mal. Y sigue haciendo cosas que dice: oye, pero ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo es que tomaste esa decisión? Pues porque no tiene sus sentidos ejercitados. Pero los sentidos ejercitados entonces estarán cuando nos demos cuenta verdaderamente esto está bien y esto está mal. Esa capacidad de juicio viene de ejercitar de usted. ¿Cómo ejercita eso? La palabra de Dios dice esto. Bueno, si la palabra de Dios dice esto, pues yo desecho o yo apruebo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice. Entonces yo estoy ejercitando lo que recibo de la palabra de Dios, la pongo por obra. Ese es un ejercicio. Y usted no puede privarse de ese ejercicio, y nadie puede hacer este ejercicio por usted. Este es algo personal. Usted lo tiene que estar haciendo por sí, por su persona. Si alguien no lo hace, no piense que va de pronto a decir: pues ya amanecí maduro el día de hoy. No es cierto. Uno madura por el ejercicio, por estar ejercitando sus sentidos, en lo que aprueba y en lo que desaprueba. Usted puede decir: no, pero pues el alcohol no es malo. Pues no, a lo mejor si se lo unta no le va a hacer daño, pero si se toma una botella le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque su cuerpo no fue diseñado para eso. Su cuerpo no fue diseñado para estar procesando en sus riñones, en su hígado ese alcohol. Le va a hacer daño. Yo no estoy diciendo que usted nunca pueda tomar. Esa es una cuestión de cada quien. Lo que le estoy diciendo es: usted tiene que darse cuenta que hay productos que son nocivos, porque no solo el alcohol, lo mismo puede ser con el azúcar, lo mismo puede ser con la sal. Cuando gente abusa de eso, le va a hacer daño a su organismo, la presión se le va a disparar, o yo no sé qué tantas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque son elementos nocivos y uno tiene que aprender a decir: ¿sabes qué? Esto no me conviene. Entonces esos sentidos tienen que desarrollarse, sobre todo los que tienen que ver con nuestra eternidad, con lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque hay un día preparado. Si usted no se ha dado cuenta, hay un día que Dios preparó ya. Está en la agenda de Dios ese día. Y la gente puede escuchar: pues sí, hay un día, amén, y todo eso. Y se sale y va a hacer lo que sigue haciendo siempre. Entonces, si nosotros vivimos así, desordenadamente, descuidadamente, quiere decir que estamos oyendo sin oír. Ese es el punto al que yo quería llegar. Que podemos estar oyendo sin oír. Y podemos decir: sí, hay un infierno, es real el infierno. ¿Sí? Y va a llegar un momento en que se va a tomar la decisión si va uno a ese lugar o no va. Va a llegar un día del juicio. Eso es real, va a suceder. Dice la palabra de Dios. Aquí lo voy a leer ahorita. Dice la escritura así, en Hechos capítulo 17. Porque todos los atenienses, o sea, los moradores de Atenas, y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces el apóstol Pablo buscó la forma y encontró una, y ya les dice: pues yo vengo a hablarles de Jesucristo, ¿sí? El Dios no conocido. Y entonces él les comparte un mensaje, y usted se va más adelante al versículo número 30. Dice: pero Dios, después de que los confronta con su estilo de vida a los atenienses, les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él está diciendo no solo a los de Atenas, a todos los hombres en todo lugar. Pablo estaba predicando al mundo entero le estaba lanzando un mensaje, y el mensaje era muy claro: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cada uno de nosotros tiene que haber pasado por ese momento de arrepentimiento, en donde nuestra vida pasó por delante de nosotros y el tipo de vida que vivimos, y entonces llega el momento donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Sabes qué? Erré ese tiempo, pequé en ese tiempo, me arrepiento de esa vida que viví. Dice, Dios manda eso, no lo pone como una sugerencia, es un mandamiento. Uno tiene que arrepentirse de su pasado, del estilo de vida que llevó, desordenado, porque en eso todos somos culpables. Cualquiera de nosotros le falló al Señor y necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Y dice, ¿por qué? Verso 31, vea lo que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios tiene ahí en su calendario marcado un día, y ese día está cercano, y ese día va a acontecer, ese día se va a llegar, ese día va a ser un día quizás como cualquier otro para nosotros. Nos vamos a levantar, a echarnos un baño, la carrera, un café, y nos vamos a ir al trabajo quizás. Alguien se va a ir a la escuela, alguien se va a ir de paseo, como cualquier otro día va a suceder, pero es el último. Y ninguno nos vamos a dar cuenta de que es el último, porque dice que llegará ese día como ladrón en la noche. Y por eso le digo, al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está diciendo. Porque el Señor está diciendo, ese día nadie lo sabe, ni el Hijo, nadie lo sabe. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a ser? No sé, solo el Padre en su sola potestad es el único que sabe cuál es el día. Pero sin duda ese día está agendado en su calendario que va a suceder. Y la gente puede escuchar este mensaje y dice, está bueno, pues déjame ir a tomarme unas cervezas, ¿no? Porque traigo sed y es lo único que me quita la sed. Y se va. Bueno, déjame seguir en el pleito que tengo con mis hermanos, no me hablo con ellos, pero sigo con eso. No me hablo con mi esposa o aquello, pero no pasa nada. No, sí va a pasar algo. Sí va a pasar, porque estás oyendo sin oír. Porque si realmente hubieras oído y entendido, hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo tengo que alinear mi vida. Porque no sé, en cualquier momento puede pasar. A lo mejor este día, hoy estamos a la 1 de la tarde, quizás este día no lo terminemos. Si hay algo seguro es que ese día va a llegar. Por esa razón tenemos nosotros que estar atentos, porque ese día está a las puertas, dice la palabra de Dios. En cualquier momento puede suceder. Y no permitas que tus sentidos se extravíen pensando, no, pues ya ha pasado mucho tiempo, quién sabe cuándo irá a pasar eso. Puede pasar hoy mismo. Puede aún ser que ni siquiera terminemos este servicio. Así de cercano está el día. Y no le digo para que entre en pánico, le digo para que tome decisión, para que tome decisiones correctas. Porque cuando a los atenienses se les predicó esa palabra, ellos actuaron de 3 diferentes maneras. Véalo conmigo, ahí siga leyendo donde estamos. En el 31 leí ahorita, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, pero cuando oyeron oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. La gente escuchó y se burló. Oyeron y no les importó. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oí, pero no tengo tiempo ahorita. Estoy ocupado. Tengo muchos quehaceres. Después me platicas de ese tema. Y otros, más algunos, dice, creyeron, juntándose con él. Entonces, 3 tipos de personas. Unos oyen para burlarse.
Otros oyen, pero son indiferentes, no tienen tiempo. Y otros oyen y creen. ¿De cuáles somos nosotros? O los que están viendo este video quizás en algún lugar. Porque quizás hemos escuchado muchos mensajes y no nos hemos decidido a ajustar nuestra vida, a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, a dejar ese hábito, a dejar ese pecado repetitivo, a dejar aquello que nos mantiene en esclavitud. Pero el Señor dice, este es el tiempo. Él pasó por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda a los hombres en todo lugar, en todo tiempo, que se arrepientan. ¿Sí? Entonces el que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso se repite eso vez tras vez, vez tras vez. Tú piensas, bueno, ¿sabes qué? El otro domingo a lo mejor voy a tomar la decisión. Y yo no sé si vas a llegar al otro domingo. No sé si vamos a llegar todos al otro domingo, porque no lo sabemos. Nadie puede asegurar eso. Por eso somos expuestos constantemente y solamente la gracia nos ha podido mantener hasta el día de hoy. Pero Él está hablándote a ti hoy. Él está hablándote. Y no solo a ti, sino a aquellos que tú conoces, que sabes que están perdidos, que sabes que no tienen esperanza, que la única esperanza que tienen es que alguien les hable y ellos oigan. Porque aun cuando les hable a alguien, si ellos no oyen, siguen estando igual de perdidos. Por eso nuestro Señor está hablando. Y yo sí creo que Él tenía una palabra para ti hoy. No permitas que tus sentidos se extravíen y que digas tú, no, eso es para después. Eso es para ti, es para hoy. Velad, dice la Escritura, debidamente y no pequéis. Sí. Debidamente, velad. Mantenernos en una actitud velante, constante, viendo nuestra vida, ahora sí que pensando, ahora escudriñando aún nuestros pensamientos. ¿Cuáles pensamientos hay? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo está nuestro movernos? Por eso es importante. Y esta plática, déjame decirle que no es otra cosa sino el amor de Dios, porque nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos lleguemos allá, a ese lugar que Jesús se fue a preparar para nosotros. Jesús dijo eso. Voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él anhela que un día lleguemos allá con Él. Pero nos deja a nosotros la decisión. La decisión es tuya. Si hay algo de lo cual te tienes que arrepentir, este es el momento. Desecha aquella cosa que está ahí. No vale la pena. Está en juego tu eternidad. Tu eternidad está en juego. Dice Proverbios capítulo 19 y versículo 27. Con esto quiero cerrar. Cesa, hijo mío. Este no va a estar acá atrás. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay gente que te está diciendo cosas, que te quiere apartar, que te dice ya no seas fanático, ya es mucha Biblia, ya es mucho Cristo, ya es mucho... O sea, cesa de escuchar a esa gente. No importa quién sea. Quizás sean parte de nuestra propia familia, pero tenemos que cerrar nuestros oídos a eso. Porque si no, nuestros sentidos se van a extraviar, nuestro oído se va a extraviar. Y si usted le dice, no hombre, no vais a la iglesia, vamos mejor la otra semana. Bueno, pues la otra semana vas tú, yo quiero ir en esta. Tienes que pelear tu día con el Señor. Tienes que pelear tu encuentro con Él si realmente le amas. Es una búsqueda, es una lucha, es una batalla. Pero que nadie te robe el premio, porque Él lo tiene para ti. Y a veces en la misma casa está el problema. Y no le hablo de eso para que salga de aquí en pleito, sino para que usted tenga sus sentidos alerta y cuando lo vea pueda rechazar ese ataque en su casa,
entre sus amigos que le dicen, ya, déjate de eso. No, es algo real. El Señor está a la puerta. Ese día puede suceder en cualquier momento. Todas las señales que habían de pasar ya pasaron. En cualquier momento eso puede suceder. Así es que si no estás seguro, yo te pido que te pongas en pie. Ponte en pie en esta hora. Yo ya terminé de compartir mi mensaje, pero solo quiero invitarte a algo. Que salgas a cuenta con Dios. Que quizás has escuchado amigos, amigas, esposo, esposa, yo no sé, que te dicen, ya deja eso. Pero te digo, ahorita está más cerca que nunca ese día. Está más cerca que nunca. Y yo te pido que tú reconsideres tu caminar, que reconsideres tus decisiones, que reconsideres tus relaciones, cómo están, cómo estás con tus padres, cómo estás con tus hermanos, cómo estás con tu esposo, con tu esposa. Reconsidera eso. Quizás luego no tengamos tiempo de hacerlo. El Señor quiere que tú sanes eso, porque una vez que lo sanes, su relación con Él es directa, no hay estorbo, no hay obstáculo. Entonces hoy te toca a ti derribar esos obstáculos, extendiendo el perdón. Es tan sencillo, solo que demanda que humilles tu corazón y digas, yo perdono a esa persona que me lastimó y yo pido perdón a ti, Padre, porque también te he ofendido. Perdona y recibe el perdón. Haz una breve oración ahí en tu lugar. Yo elijo perdonar a todo el que me ha ofendido. Tú dijiste, Padre, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos perdonas a nosotros. Por eso yo elijo hoy perdonar a todos los que me han ofendido. Y te pido perdón por las ofensas que yo hice. Ayúdame, Señor. Quiero tener la certeza que en ese gran día tendré a mi abogado que me defienda y que pasaré ese juicio porque Jesucristo pagó por mí. Yo lo recibo como mi Señor y como mi Salvador para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.